Pastor Juan José. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, pastor. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos a mí? Muy bien, muy bien. Todo perfecto, se ve muy bien. Ahí están los hermanos conectándose y bueno, desde sus casas, ¿no? Encerrados. Qué bueno. Digo, no por el plano general, pero qué bueno que estemos siguiendo las normas que se nos han puesto para cuidarnos, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí tú puedes leer los comentarios, creo ahí te están saludando, igual ellos personalmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo estoy muy contento de que estés con nosotros, ¿ah? Yo estoy verdaderamente feliz. Has estado en la iglesia ya, los hermanos de alguna forma te conocen, pero déjame hacer la presentación, ¿cómo se dice? Formal, la presentación del currículum, ¿no? Como se dice, ¿verdad? Para que un poco quizá algunos que no te conocen, algunos que no han escuchado, bueno. Primeramente, el pastor Juan José es pastor de la Iglesia Bautista de Constitución. Y si en algún dato estoy desfasado o fuera de tiempo, me corrige después, por favor, no hay ningún problema, ¿no? Él es director y fundador de Bíblica Virtual. Ustedes pueden buscarla en internet. Dan cursos de Biblia, ¿no? Y de mucha ayuda para pastores y también para no pastores. Eh, También es conector internacional de la Red del Camino Continental, que ahí fue donde yo lo conocí, a través del pastor Guillermo Cifuentes. Él ha estudiado licenciatura en tecnologías educativas, así que ahí te envidio, Juan José. Y también es doctor en teología, ¿no? del Instituto Universitario ICEDET. Así que también he estudiado maestría en el Seminario Internacional Teológico Bautista. eh, y es peruano, esa es la bendición. Pero vive en Argentina, por si no se han dado cuenta, lo voy a dejar hablar a él para que se den cuenta de su dejo. Pastor Juan José, un gusto que estés con nosotros. Oh, sí, te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí conectado con ustedes. Una alegría, se lo comenté a muchos amigos ahí en Lima, no sé si se van a conectar, espero que sí, pero era la alegría de estar otra vez con ustedes a través de este medio que es tan amigable para poder conectarse. Así que bueno, gracias por la invitación. Así es. ¿Hace cuántos años, no tiempo, si no sé cuántos años vives en Argentina? 30 años. Ahora en febrero cumplí 30 años. O sea que has vivido más allá que en Perú, en Sí, realidad. sí, vine a los 21 para 22 años. Vine a Ya, estudiar y ya me quedé. ya. ¿Y cómo así te salió la decisión de quedarse, de emigrar? Bueno, la de emigrar fue porque había terminado unos estudios primeros allá en Lima y tenía ganas de seguir estudiando. Empecé a hacer, digamos, a un nivel un poquito más alto de estudio. Empecé a hacerlo en el Seminario Evangélico de Lima. Pero bueno, hubo algunas diferencias con el tema de los programas de estudios que se alargaron, se complicaron. Eso fue en el año 89. Entonces, eh, eh, surgió la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, en una universidad que estaba postulándome, y después surgió la posibilidad de venir a estudiar a Buenos Aires, al seminario, se llama Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Y bueno, lo de Estados Unidos era ir, vos lo sabes bien, como no es el tema de ir a estudiar, pero las dificultades para salir a trabajar, tenía que ir totalmente becado o que alguien me cubriera totalmente, los warrants, toda esa cosa. Bueno, se hacía muy complicado y el Seminario Bautista de Buenos Aires tenía muy buena reputación. En aquel entonces todavía creo que todavía tenía muy alto nivel académico, bastante bien. Tenía un amigo conocido que estaba allá, y bueno, creo que estamos, la cercanía, el idioma, todo mucho más cerca, y las posibilidades, además de poder pagármelo, porque no era que yo tenía una beca. Entonces mi familia Ah. a mí me dijo, che, mejor mandate para Argentina que... porque nosotros vamos a terminar quebrados todos. Así Claro. que, bueno, gracias a Dios decidí eso. La verdad que con los años agradecí a Dios su sabiduría de saber
me di llevar para este lado y bueno, así me vine a estudiar primero terminar la licenciatura, después hice una maestría, después empecé el doctorado en otra universidad y bueno, eso. Ya que estás hablando de ese tema, yo creo que la mayoría de cristianos, cuando tú le dices no, que alguien es un teólogo, que ha estudiado teología, seguro a su cabeza le viene Martín Lutero, ¿no? Le vienen gente así que está encerrada en un castillo, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, es la idiosincrasia del teólogo, ¿no? Pero ¿qué puedes tú quizá decirle a gente que es estudiar teología? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gustó? ¿En qué consiste, si se puede decir, para sacarle un poco el estigma quizá al nombre, ¿no? Sí, claro. Bueno, eh, habían tantas preguntas que no podía resolver, que no podía contestar. Bueno, creo que vos y yo tenemos un trasfondo limeño similar y eso es algo que, y también el entorno, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba estudiando en un seminario y lo cuento a nivel biográfico, esto no es una crítica a nadie, pero Ajá. que no tenía ni un reconocimiento oficial, no tenía nada de eso, y mis amigos del barrio todos estaban estudiando en la universidad, recibiéndose, nos sentábamos a conversar sobre ciertas temáticas, yo no tenía respuestas, no, ni siquiera las había leído, y no era por falta de capacidad, o sea, es decir, yo tenía ganas de estudiar, pero el espacio en el que yo me estaba formando era realmente muy elemental, y después las explicaciones, las preguntas que yo mismo me formulaba, con relación a la fe, a las prácticas, a la labor que se hacía, era, no encontraba herramientas. Y entonces pronto me di cuenta que necesitaba estudiar más y lamentablemente tuve que salir del país. No hubiera querido hacerlo, es decir, no me fui, dije, Ajá. me voy de acá, chao chicos, la voy a pasar bien allá. Así que esa fue mi primer llamado. Y después pronto había un montón de tabúes que habían dado vueltas por ahí, que decían que los que estudian teología no son prácticos, no aman al Señor, son teóricos. Bueno, tuve la bendición de estudiar en el Seminario Evangélico de Lima con varios doctores en teología, que habían estudiado 20 años para llegar a un doctorado, y sin embargo Wow. veía que tenían fe, veía sus prácticas, y la verdad que fue una de las bendiciones más grandes fue venir a Buenos Aires y estudiar con ellos, con varios de ellos, mujeres y hombres de Dios, en la que sentí un gran alivio porque las intuiciones que yo tenía y las intuiciones que tenía mi familia que no eran evangélicos. Sin embargo, ellos me animaron a que yo salga, a que vaya a estudiar, porque bueno, mi hermana Wow. psicología, mi otro hermano ciencia de la educación, mi otra hermana administración, todos habían estudiado en universidades y veían que yo había dejado, yo había empezado a estudiar, había estado postulando para entrar a la ingeniería de sistemas ahí en la uni y lo había dejado Ajá. para hacer un seminario. Y mi viejo se un poco preocupado, me decía, che, ¿de qué vas a vivir vos? ¿Qué sé yo? Le ponían vieron, los pies sobre la tierra, ayudaban a que Claro. un chico de 18, 19 años entendiera que la vida tiene diferentes formas, ¿no? Desde diferentes lugares puede ser valioso y de bendición para Dios. Así que bueno, esa fue una de las motivaciones que me hizo venir a estudiar. Yo muchas veces digo, y quiero ser conciso, yo le digo, mira, si yo voy a un médico, y el tipo me dice, no, yo he leído por mi propia cuenta, soy una persona que me gusta, que me dice, loco, ¿pero qué vas a hacer? No, te voy a abrir el pecho y te voy a operar el corazón. Seguro que no dejaría que me opere. Entonces, Ajá. creo que el llamado de Dios hacia el pastorado siempre tiene que estar complementado con otras cosas y estudiar teología a nivel, lo primero va, el primer título por lo menos debe de ser tomado con conciencia, ¿no? Después ya la maestría que hice, el doctorado y todo esto lo hice porque me gusta la investigación, me gusta la docencia universitaria, es lo que hago también dentro de una universidad acá en Argentina, soy docente, he enseñado en la Universidad Católica también por varios años, así que bueno. Un poquito eso. Y no, No, o eh, sea que el teólogo no es una cosa extraña, rara, no no, es para nada. En Lima surfeaba, acá ando roles, juego a la pelota, salgo con amigos. el teólogo se pica también cuando se lo llevan, ¿o no? ¿Qué te parece? Cuando pierdes equipo también. Qué buena, qué buena. Ahora, ya que estás hablando de eso, ¿qué opinas tú?
porque usualmente, bueno, tú estás hablando del llamado y del pastorado, ¿no? Pero eso implica entonces que solo los que se sienten llamados deberían de estudiar bien la Biblia, ¿o tú realmente crees que todo el mundo cuál debería ser vamos a decir, su inversión en conocer la palabra, en conocer diferentes cosas? Porque muchos todavía creen eso, ¿no? Muchos solo se alimentan los domingos, o, ¿no? O por ahí un salmo, pero no se dedican, porque piensan que quizás solo los pastores, misioneros, maestros de escuela bíblica tienen que invertir en eso. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de esto? No, no, yo creo que, bueno, es muy, muy valioso, muy, muy importante la pregunta que haces, porque yo creo que hay algo que históricamente, y creo que en América Latina esto ha sido más fuerte que en el resto del mundo, por una cuestión cultural, por ciertos rezagos que tenemos de la colonia, ¿no? En la que nuestras concepciones sobre lo que es el estudio, el profesionalismo y cosas por el estilo han sido miradas muy elitistas, ¿no? No en Perú, pero en México, por ejemplo, hay personas que si son licenciadas en algo, quieren que les digan licenciado, ¿no? Uno ve las novelas y dice, ¿no? El licenciado Pepino, tiene un nombre malísimo, pero quiere que le Ajá. pongan licenciado. Y es como que, viste, te da cierto estatus. Hay personas que pueden no haber estudiado formalmente en una universidad, pero son leídas, son personas que investigan. Bueno, los pastores estamos todo el tiempo en esto, la gente a veces no sabe que esta es nuestra tarea. Ahora seguramente te estará pasando a vos como a mí, que con el tema del coronavirus estamos todo el tiempo informándonos porque la gente va a preguntar, porque tenemos esa responsabilidad de orientar, de guiar, aunque no somos médicos, pero oír a médicos, contactarnos Sí. con ellos. Y yo creo que, bueno, algo que va a traer, que una de las consecuencias que va a traer justamente este virus, digamos, esta pandemia, es que el hecho de que nos toma a muchos en un lugar de mucha vulnerabilidad y de fragilidad, precisamente por algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con hábitos, de no hacernos cargo nosotros de nuestros propios destinos. O sea, si nosotros confiamos en que el Señor nos guía, que Él es nuestro Señor soberano y todo, pero es nuevo testamentario, es muy claro que no anula eso nuestras libertades y nuestras responsabilidades. Y por ejemplo, nos encontramos todavía con personas a las que hay que ponerle la policía en la calle para que la haga entrar a su casa, para que se cuide de sí mismo y para que cuide a los que forman parte de su entorno. O sea, eso refleja, ¿no? Cierta falta de asumir algunas cosas que le son propias. Y en el Nuevo Testamento nos habla claramente de que todos tenemos directo acceso a Dios. Es algo totalmente neotestamentario, protestante, evangélico, el hecho de que nosotros confesamos que toda persona tiene directo acceso a Dios, pero eso trae consigo también la responsabilidad de conocer a Claro. ese Dios. O sea, los pastores, los maestros, las maestras, las pastoras, somos guías, somos justamente eso, pastoras, pero el quien abre la boca y mastica la comida tiene que ser la misma persona. Entonces, en la medida de lo posible, la responsabilidad de estudiar, o sea, yo creo que todos debemos de buscar eso, que crecer, que aprender, que estudiar. Y bueno, esa es una de las razones de Bíblica Virtual, de este espacio que creamos hace unos años, justamente también, ¿no? Poder formar, o sea, crear un espacio de educación teológica académicamente alto, con metodologías que sean populares y que forme en temas puntuales, coyunturales, que a la gente le interesa, que nos preocupa, a toda aquella persona que quiera acceder. Nos acercamos hacia ellos, tratamos de hacerlo de esa manera. Ajá, sí, bueno. Hablo Eh, mucho, ¿no? no, yo encantado de escucharte, y la gente a mí me ha escuchado ya muchos años, así que tú dale nomás, tú eres acá el invitado, de verdad, de verdad. Porque cosas muy buenas que estás diciendo, ¿no? Bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? De alguna forma, yo la otra vez conversaba con mis hijos y les contaba del cristianismo, ¿no? Cuando uno tenía que sentarse a la mesa y escuchar un cassette, ¿no? Para estudiar teología o estudiar algo, ¿no? Y pues era estar sentado con un cuaderno, una Biblia y prestar atención, ¿no? A un cassette y darle vuelta y, o sea, han cambiado, de hecho los tiempos ahora hay mucha facilidad, ¿no? Como en tu caso, por ejemplo, ¿no? Esto el Instituto de Bíblica Virtual lo podrían seguir de cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora uno puede escoger a sus maestros, ¿no? No es que, me pusieron este profesor y este es malo, ¿no? O sea,
si eres de tal gusto, ¿no? Tu paladar tiene este sabor, puedes escoger a quien deseas, ¿no? Así que, bueno, pero tenemos que cambiar igual con los tiempos. Algo que quizá no sé si debía haber empezado por ahí, pero yo sé que tú eres casado, cuéntales un poco a la gente de tu familia, cuántos años de Sí, casado. tengo dos hijos, es casado, tengo dos hijos, uno tiene ya 22 años, se ha independizado también, ya está viviendo hace un par de años. Bueno, vive acá a 10 cuadras en un departamento, pero bueno, ¿Va a pero lavar después la ropa en la casa todavía o no? tiene no trae la ropa, porque se la lavemos acá. Esas cosas, no, pero sí, se ha independizado. Y una de 9, de 8, que está por cumplir 9, que se llama Azul, el mayor Juan Manuel, y mi esposa Lorena, Claudia Lorena. Ya, Y ¿y sí, cómo la están, ajá, cómo la están, cómo está tomando el gobierno allá las cosas? ¿Cómo la están pasando en este tiempo? Yo sé que tienes, creo que todavía familia aquí o amigos, así que tú debes estar enterado de cada cambio que van haciendo acá. Pero ¿qué nos puedes contar de cómo están las cosas por allá? sí, bueno, acá hasta donde se puede saber, viste cómo son. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en estas últimas décadas es la parcialidad que hay en los medios de información, como cualquier otro medio, como cualquier otro ser humano, como cualquier otra institución. Y entonces estamos aprendiendo, más bien ahora en la era de la posverdad, que le llaman, es trabajar sobre diferentes medios y ver que tener una visión tanto más lo más amplia posible y tener una idea de más o menos cómo está sucediendo. Yo vivo en el centro de la ciudad, o sea, estoy más o menos como ustedes en la iglesia, por eso que me fascinó cuando fui a verlos, porque me sentí tan cómodo, estaba en mi casa yo. Ahí, El con la olor era parecido. sí, la idiosincrasia también de la gente, viste los ritmos de gente de ciudad, o sea, bien así, bien, bueno, acá me pasa lo mismo, nosotros estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y eh, entonces, bueno, a diferencia quizás de Lima, que la parte más antigua se ha perdido, aquí esta parte es antigua, pero sigue siendo una de las partes más importantes de la ciudad. Ajá, Eh, ajá. eh, entonces, bueno, hay más policía, hay más seguridad, hay hospitales cerca, hay mucho, nosotros estamos rodeados todo de edificios de 15 pisos, todo. Entonces, se siente muy fuerte el aislamiento, se ve mucha seguridad, mucha policía pasando por ahí, porque acá es obligatorio. En Argentina se tomó esa medida de entrada, o sea, arrancamos, ¿Ah, o sea, sí? ¿Cuándo el, empezaron ahí el con el 12 de marzo. aislamiento? Habían 3 casos, 3 fallecimientos, o 2 creo, y se empezó el aislamiento el 12 de marzo, si no mal recuerdo, hace 2 semanas, hoy se cumplen 2 semanas, y, y ha sido acatado a full, así, con mucha también. Reflejo, ahora, esto en los espacios de clases medias, clases altas por ahí, las clases medias, la gente que tiene los espacios físicos y las comodidades como para poder guardar una cuarentena. Es decir, esto Sí, tampoco no es una cuestión solamente de disciplinas, sino también de posibilidades, ¿no? Hay gente que tiene recursos o la vivienda donde tiene los baños afuera, donde tiene que interactuar con otras personas, lugares donde vive, donde cada habitación hay una familia. Bueno, se ve esto mucho en las afueras de la ciudad. Eh, y según dan los informes y todo, se les está haciendo muy difícil acceder a la alimentación, bueno, los recursos económicos, porque son gente que vive con el día a día, así que están saliendo a tratar de rebuscárselas, el Estado está tratando de cubrir. La presencia del Estado en Argentina es muy fuerte, entonces, a ver, muy fuerte con relación a lo que yo observo en Perú. Quizás esto lo vivimos cuando éramos chicos nosotros, pero los modelos neoliberales en Perú han modificado mucho, incluso la concepción de sociedad, hasta el punto que cuando yo escucho a las nuevas generaciones, a veces cosas que experimentamos acá, ellos se sorprenden y yo les digo, pero yo cuando era chico allá también era así, ¿eh? El estado de las cosas estaba mucho más presente en muchas más cosas. sí. Entonces nos pasa que, bueno, se ha previsto bastante, estamos tratando de que la curva de ascensión, el pico, digamos, sea mucho más larga, y entonces las personas que se infecten, que se sabe que va a pasar y que requieran los cuidados médicos, sobre todo los de internación en los hospitales y todo, sea menor, y que sea paulatino para que el sistema médico
no entre en colapso. Ahora, te estoy hablando de un sistema médico que estamos en crisis nosotros hace ya muchas décadas, pero con relación, y esto lo digo para que tengamos una idea, con relación a otros países, es inmensamente más grande que lo que vemos en Chile, lo que sabemos que hay en Bolivia o en Perú, qué sé yo. Claro, claro. Uno de mis hermanos vivió un par de años ahí en Argentina y él tuvo un problema al corazón y él creo que no teniendo seguro, nada, fue al hospital y lo atendieron y el hospital, él me dijo que parecía clínica, ¿no? O sea, De creo que esa primera, atención gratuita para todos, de primera. la medicación toda te la dan, te operan médicos que vos sabés que son de primera, el médico de primera, la atención que te hacen y todo, y vos podés tener la bandera, la nacionalidad que quieras y es igualitario para todos. O sea, ese es un servicio público y es muy bueno. O sea, como te digo, no estamos como estuvimos hace 30 años cuando llegué yo, por ejemplo, pero Ajá. sigue siendo muy bueno. Hay una cuestión cultural muy fuerte con respecto acá a los espacios públicos. O sea, en la Argentina, por ejemplo, te da mucho más estatus ser médico en un hospital público que en un hospital privado, por ejemplo. O Ah, sea, sí, lo claro, contrario o de sea, acá. como lo mismo que estudiar en ser profesor de un colegio público que un colegio privado, también. O sea, porque son espacios Wow. que el nivel académico es mucho más alto, el nivel para entrar también es más difícil, entrar por concurso, por puntaje. Enseñar en una universidad pública, estudiar en una universidad pública, o sea, la gente sale, o sea, vos dijiste, bueno, vos decís, salí de la Universidad de Buenos Aires o salí de la Católica, y no desmedro la Católica, pero digo, o sea, la gente dice, wow, saliste de la Universidad de Buenos Aires es porque sos bueno realmente, y porque tenés muy buenos profesores, el nivel de exigencia. Ah, mira, ojalá, wow, ojalá eso se diera acá, ¿no? Pero acá es un Se poco... ha perdido todo eso. Cuando éramos chicos, estudiar en Guadalupe, estudiar en ciertos colegios americanos, vos sabías que te Claro, hacían estudiar, era un prestigio, la gente lo decía con orgullo. Yo estoy en una gran unidad escolar y salía la gente, sabías que salían buenos estudiantes, y sin desmedro de los colegios privados, ¿no? Pero la educación pública en Perú era buena también, ¿no? No sí, sé cómo sí, estará ahora, pero me dicen que está bastante descuidada, lamentablemente. Con sí, tan buenos lamentable. profesionales que tenemos en Perú, gente tan capaz, tan brillante. Sí, Pero bueno, sí, no sí. mola mucho ese tema. Nos vamos a deprimir un poquito. No te iba a contar que yo estudié en Colegio Nacional también unos meses, cuando una vez, pero en inicial creo en el Alfonso Ugarte, pero Ah, bueno, viste, bueno, imagínate, pero de ahí ya me pasaron a uno particular. claro. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo la están pasando por allá ustedes? Sí, bueno, nuestra iglesia al ser céntrica, alguna gente vive cerca de la iglesia geográficamente y muchos están más bien fuera del radio de lo que serían mis posibilidades de vernos o salir y qué sé yo. Así que estamos muy interconectados por las redes sociales, así que estamos viendo eso. Hasta ahora el Estado, por eso te digo, es bastante presente. Nosotros tenemos ayuda a personas que están en situación de calle o personas que están en situación de vulnerabilidad, niños. Pero Ajá. bueno, acá cerca nada más se han abierto varios lugares. Tenemos un hospital importante cerca que también está ofreciendo una serie de servicios. Dentro de nuestra iglesia, nuestra iglesia, el edificio, vamos a decir así, que es propio y lo tenemos hace muchos años, es también un lugar de hospedaje. Entonces, lo que son las aulas de estudios bíblicos para los domingos durante la semana son habitaciones. Entonces, acá habitan más o menos entre 17 y 21 personas, Ah, muchos wow. de procedencia venezolana, casi todos, 3 peruanos, un chileno y el resto son venezolanos, familias y todo, Que que no tienen llegan. dónde estar, no tienen dónde ir. Exactamente, y de alguna manera también nosotros le damos una mano porque, bueno, la idea es que al establecerse y todo, tengan los gastos mínimos, tengan un espacio de contención saludable también, y que puedan conseguir luego trabajo, seguir saliendo. O sea, esto ha ido rotando, o sea, esto ya lo Pero vemos para que como... entienda la gente, necesariamente todos ellos son, como se diría, cristianos o No, realmente no, no, son están seres ayudando, humanos, ¿no? son seres humanos, sí. Sí, sí, el criterio es ser humano y que tengan alguna necesidad, por lo menos temporalmente. A veces algunos se han quedado, qué sé yo, 6, 7 meses nada más, otros han estado 2, 3 años. Llegaron solos algunos de ellos y comenzaron a trabajar, a ahorrar, los ayudamos a conseguir trabajo, la radicación. La Argentina es otra cosa, vos llegás y en 3 meses tenés la radicación.
Ajá, el documento argentino, digamos. Entonces, por ya. eso es más fácil entrar en el sistema médico, en el sistema escolar, y tener todos los beneficios y todos los aportes, todas las cosas que por ley te corresponden cuando empezás a trabajar en algún lugar. Entonces los ayudamos un poco con eso, a tener un espacio de contención también, amigable, respetamos la fe, algunos no quieren participar de los cultos, de las reuniones, para nosotros está todo bien, Dios nos envió a amarlos, y si ellos quieren, y nos aman a su forma. Sin embargo, muchos de ellos terminan participando activamente en la vida de la comunidad, de la iglesia. Es Ajá. más, hoy la vida que estamos teniendo acá adentro es bien comunitaria, se comen comunitariamente, las compras son comunitarias, se ayudan entre ellos y todo, porque estamos haciendo cuarentena en patota, en grupo. Porque si sale uno se infecta, nos contagia al resto. Así que, porque yo vivo en la casa pastoral que es un departamento pequeño que está acá en el templo también. Ah, Entonces, dentro, ahí mismo así vives, que has vivido sí, siempre. yo corro acá a la ventana y los tengo todos de vecinos. ¿Sí? Como Ay, nosotros, ay. mis hijos han crecido así que bueno. Así que como iglesia, en ese sentido, sabemos que varios tenían trabajos a ver, que eran por contrato temporal y no Oh, estaban en claro. dependencia. Así que ahora la iglesia, el resto de la iglesia estamos ayudando con el tema de que es mantenimiento y varias cosas. Es difícil, es más difícil para ellos porque muchos llegaron acá no solamente por querer vivir en un espacio, un país mejor, en un país que le diera más oportunidades, vamos a decirlo de esa Claro. manera. La verdad que estuvo fea la expresión que usé, pero estoy pensando en otras cosas, entonces digo cualquier cosa. Pero también de poder recaudar algún fondo para poder enviar a sus familias. Entonces ahora, Sí, sin trabajo, nosotros los podemos ayudar en lo que es la alimentación, la estadía y estas cosas, pero están muy preocupados porque si nosotros en nuestros países la estamos pasando mal, imagínate cómo está haciendo en Venezuela. Para colmo, sabemos muy bien esto más allá de la ideología política que cada uno tenga, pero hay un dato que sabemos que es así, es que estamos recibiendo poca o ninguna información de lo que realmente está no, sucediendo. ahí no hay contagiados, parece, allá, o sea, es raro, Y sí. ya estaba colapsado el sistema médico, imagínate. Entonces tengo Sí, un buen grupo de la iglesia que está pasándola difícil por lo que significa no poder generar ingresos para poder seguir ayudando a sus familias ya. Así que estoy pasando unas situaciones difíciles como pastor, vos me entenderás, un poco de angustia también vivo yo al verlos tan angustiados, tan preocupados por lo que está pasando claro, allá. No, ya no es el contagio, es el hecho de que no tienen para comer claro, desde hace mucho ya. claro. Y como pastor o allá el gobierno te da alguna facilidad en cuanto, por ejemplo, a que tú puedas salir ahora, ir a ver a enfermos, ir a hospitales, porque en este país no, en este país el pastor es un ser humano más, ¿no? O sea, no, pero en otros países yo sé que el gobierno, en Brasil, por ejemplo, no, el gobierno a los pastores les da ciertas facilidades para entrar en hospitales, salas de emergencia, que acá no se da. ¿Tú tienes facilidades para visitar a la gente Sí, o para sí. salir? Podemos circular, sí. Es más, hace poco salí y me olvidé del carnet y me pararon en la calle, para cómo estaba como le decimos en Perú, con un bus o zapatillas, haciendo más polvo. Digo, no soy pastor de allá, estoy. Y le explicaba más o menos y me dejaron pasar, que sí, seguir porque estaba llevando alimentos a una familia que estaba ahí media sola. Pero sí, pues, Ya, hay una buena relación con el mundo evangélico. Buena relación, no como en Estados Unidos, que tienen una hasta estima, ¿no es cierto?, muy grande, claro. pero hay una sana convivencia, sobre todo en las Por lo ciudades. menos mejor que lo que tú has visto que hay acá. Sí, no, acá definitivamente, eso definitivamente, sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, enseguida las primeras medidas que se tomaron, a las primeras personas que se autorizaron, entre otras cosas, fue el cuerpo médico y a al espacio de seguridad, servicios, algunos de alimentos y obviamente a religiosos. Eso incluía pastores y todo. Entonces, la Convención Wow, Bautista, que también nuestra, enseguida ya nos mandó a todos los documentos que teníamos que llenar, todos estamos inscritos también, bueno, con todos los papeles y todo, y podemos circular. Igualmente se nos aconseja no hacerlo, entonces en la medida de lo posible salimos cuando es, pero en la medida de lo posible también no lo hago como para dar un ejemplo también de... Y tengo acá 20, le decimos en Argentina vagos, o sea, tengo acá 20 vagos a los muchachos, ¿viste? Vagos.
que si me ven salir seguido, van a decir, ah, viste, el pastor dijo que no salgamos y él sale. Entonces, Tienes que dar el ejemplo. tengo que dar el ejemplo, así que estoy sentadito acá en mi casa y... Bueno, qué bueno, qué bueno. Pensando ya, bueno, inclusive no sabiendo que tú eres, tienes ese bichito, como quien dice, de investigador, ¿no? De ser acuicioso, de tratar de exprimir la última gota al limón, como quien dice, ¿no? De lo que está pasando. ¿Qué crees tú cómo esto en general ha agarrado a la iglesia o qué es lo que de alguna forma la iglesia tú crees que debería de aprender, debería de captar, de parar la oreja, como se dice acá, ¿no? Respecto a esto, porque esto nunca había pasado en el mundo, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees qué enseñanza hay en medio de todo esto? Y por favor, Gracias, expándete sí. si es necesario. Sí, bueno, esto sí había pasado, esto es algo que hay que ver. Esto ha pasado, pero no en la magnitud que está pasando ahora por los medios de conexión que tenemos, ¿no es cierto? Está la peste española, que fue la última que se conoció muy grande en Europa, empezó en Estados Unidos. El Martín Lutero va a hablar de la peste negra en el medioevo, que hasta donde entiendo empieza en Oriente y llega a Europa por el tema del comercio, justamente, Así es, así es. y que acabó con un alto porcentaje de la población europea. Yo creo que Un tercio, dicen, ¿no? exactamente, es enorme, ¿no? Es enorme. Claro. Uno de cada tres, es enorme. Entonces, yo creo que pasa también, pasan varias cosas. Es que en la era actual, y sobre todo esto pasa un poco más con las nuevas generaciones que están altamente, su personalidad, sus vínculos están construidos con la tecnología, con las tecnologías en información y comunicaciones, ya como parte de su ADN. Entonces, eso genera una noción de la realidad bastante diferente. Ajá. Imagínate cuando nosotros teníamos 20 años, pensar tener una conversación así como estamos teniéndola, vos allá en Lima y yo acá, y de lo más bien, y oyéndonos, viéndonos. O sea, si nosotros quisiéramos, podríamos agarrar el celular y conocer el resto de la casa, ver. Lo único que nos falta es, a través de esto, y yo creo que en algún momento ya se está haciendo con la inteligencia artificial, es saborear y los Ajá. olores, ¿no? Pero Sí, 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 después sí. muchas de otras cosas está muy palpable. Y yo creo que hay cosas que nosotros venimos atrás también porque suele suceder en los grupos religiosos y en los espacios, en términos generales, no digo religión en el sentido de contraponerlo a la fe cristiana, esto, sino en el sentido de las personas que Ah, tenemos una vocación de fe, contrariamente a otros, tenemos la tendencia a veces a ser un poco más conservadores en términos de perseverar en aquellas cosas que hemos heredado, que nos hacen bien ahora, que creemos, en las que creemos, y quizás somos cautelosos con aventurarnos a ir a lugares nuevos, con creencias nuevas, desafiar a pensamientos que pudieran cambiar la realidad como la comprendemos o como la tenemos. Entonces el conservadurismo es típico de muchas iglesias y quizás se vea mucho más fuerte en ciertos sectores evangélicos. Pero estas ajá. cosas nos agarran mal parados. Hay gente, por ejemplo, que ha tenido conflictos con la relación de la iglesia y el Estado. O sea, se preguntan, ¿por qué el Estado tiene que decirme, que tiene que obligarme a hacer una cuarentena? Y aun cuando, por ejemplo, las organizaciones de salud internacionales o dentro del mismo Estado, se aconsejaba que no nos reunamos en grupos grandes. Hubo iglesias que tuvo cultos. O sea, yo desconozco la realidad, ¿no? De Ajá. cada país y cómo fue la medida. Yo hasta el último día estuve preguntando, tuve un culto antes, sugerimos a todos los mayores que no vengan, Ajá. tuvimos una reunión porque no sabíamos bien cómo venía la mano. China nos jugó una mala pasada porque la verdad que si nos hubiera informado de entrada cómo era esto, hubiéramos sabido mucho más tempranamente todo. Recién con Italia, con España, estamos viendo realmente lo que es y algunos estamos cayendo de cuentas tarde, ¿no? Es terrible, sí. Pero ha pasado eso, ¿no? Y, por ejemplo, hoy charlaba con un amigo que me decía que me mandaba una lista en República Dominicana que están haciendo
una iglesia estaba queriendo hacer una encuesta a las demás iglesias, cómo están ayudando en este tiempo, con comida, con alimentos, qué sé yo, y me dijo para que la red del camino lo circule esto. Y yo dije, mira, yo el primer consejo que hay que darle, sí, sobre todo en aquellos países, sí, que no salgan, loco. Esto no es para voluntad, esto no basta con ponerse un barbijo y ponerse unos guantes, esto es serio. O sea, Claro, miremos Ecuador, Ecuador no lo ha tomado en serio y mirá lo que está pasando. O sea, eso, y nosotros, vos solamente hacés una estadística y preguntá cuántos respiradores hay en los hospitales en Lima o en Buenos Aires. Cuando esto explote, y esto no quiero crear caos, pero si nosotros no obedecemos a Dios en el sentido de ser también sabios, prudentes y saber claro. manejar las cosas, se nos va a ir de las manos. Entonces yo creo que culturalmente, en nuestro vínculo, en algunos espacios, la creencia en el milagro, la creencia en un Dios sobre todopoderoso y todo, ha sido exacerbado al punto que se ha olvidado que ese mismo Dios también nos enseña a ser cautos, a ser sabios, a oír, a aprender de otros, en cuanto a nosotros respecta a hacer el bien, ¿no? Y así todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. O sea, hay un balance entre aquellas cosas que podemos esperar de Dios y aquellas cosas que Dios ya no tenemos que esperarlas porque Dios ya nos las enseñó, ya nos las dijo. Entonces, si vos sabés que en Claro, esa esquina matan y vos vas a ese lugar y le decís, cuando te están por matar, decís, Señor, salvame, quizás el Señor te salve, yo no voy a hablar en nombre de Dios de esa manera, pero si te matan, claro, bueno, ya vas a estar muerto. Pero los demás no van a poder decir, ay, ¿por qué será que Dios no lo ayudó? claro. Porque hay cosas entonces que está pasando en que yo creo que se están revisando y es ciertas exacerbaciones teológicas cargadas de optimismo y a veces un poco de irresponsabilidad con relación a un Dios que no nos ayuda a tener en cuenta, ¿no? Otra cosa que están saliendo muy fuertemente es cómo se conciben las iglesias. Bueno, vos estuviste el viernes pasado, estuvimos juntos en una reunión y creo que algo Ajá, de esto hablamos, pero es ver también el tipo, los vínculos que hemos creado, porque acá se está suscitando un poquito esto, ¿no? Que cada quien en su casa, esto va a durar más de lo que pensamos originalmente. No es una mala noticia necesariamente, bueno, puede ser que sí, o sea, yo creo que es muy complicado, pero a las iglesias la va a desafiar a repensar y ver la creatividad de sus pastores, sus pastoras, de sus maestros y sus maestras, y también la buena disposición. El mundo de las redes sociales tiene como contraparte, es que apela mucho a la voluntad, ¿no? A la iniciativa propia. O sea, vos le hablas sobre un tema, sobre el perdón, y le das un buen sermón, y si la persona le quedó el bichito dando vueltas ahí, o sea, significaría en argentino, si le quedó con ganas de saber más, va a googlear, va a buscar estudios sobre perdón, estudios, y va a seguir estudiando. O sea, hay ya no solamente, antes nosotros teníamos que ir a una biblioteca para encontrar libros. Ahora ellos así tienen es. una abundancia de cosas y lo que tenemos que aprender es a saber discernir a quiénes oír o cómo oírlos, desarrollar criterios para oír. Entonces hoy la educación, el discipulado, ya no pasa por decirle no oigas a esto, no vayas a este lugar, sino por dar herramientas y dar criterios para que la gente tenga discernimiento, porque el conocimiento, las bibliotecas llegan, ¿no? Prenden el celular, prenden la computadora, prenden la televisión y la información llega, ¿no es cierto? Y las voces y los testimonios, las historias. Y entonces las iglesias que tienen esa mirada muy directiva, un poco de acotar las libertades de la gente por cuidarlos, van a tener conflictos y van a necesitar cambiar esas cosas porque quizás no, en esta reunión misma de las 55 personas que están viendo, quizás todas sean de tu comunidad de fe, pero quizás algunas no lo son, hoy les guste y mañana estén googleándote, viendo cuándo tenés la siguiente y comiencen a oírte a vos también y por ahí se congregan en otra iglesia y van así y van a ser enriquecidos o alimentados por otras personas. Entonces yo creo que eso también. Y bueno, quieras o no, evangélicos van a morir, gente fiel va a morir. Ha pasado en Italia, ha pasado en Ajá, España, así es. está comenzando a contar esto, y yo creo que la pregunta sobre la justicia divina, la pregunta sobre, bueno, a los que son fieles a Dios no les pasa nada, y cosas por el estilo van a surgir nuevamente, y va a ser algo que nosotros vamos a necesitar volver a pensar, ¿no? Y a reflexionar en torno al tema. Personalmente, mi consejo hacia mí mismo ha sido guardar silencio y ayudar comprender que es muy temprano para poder decir qué es todo esto. O sea,
tenemos a Daniel dando con una mirada teológica, tenemos a Eclesiastés con otra mirada teológica, tenemos a un Pablo, tenemos un Santiago que tienen diferentes miradas teológicas sobre el sufrimiento. Y yo creo que es un tiempo para ser prudentes y por ahí quizás la persona que esté pasando por un momento muy malo no necesite o no debería recibir una respuesta acabada cuando no se tiene en realidad, pero quizás sí, pero sí algo que podemos hacer, Gustavo, y creo que lo hacemos, es abrazar. Podemos abrazar y decirle, yo tampoco sé por qué pasa esto, pero sí tengo fe de que Dios nos va a seguir acompañando, nos va a seguir ayudando. No tengo la respuesta precisa, pero sí tengo la confianza de que Dios no nos va a abandonar, de que nos va a ayudar, que estamos nosotros para ser, si Dios lo dispone así, el instrumento de Dios para ayudarnos, ¿no? Ujú. Para poder ser de bendición a otros en las circunstancias que les toque, no solamente por enfermedad. Esto está trayendo problemas. Claro. No se habla de esto, pero la violencia doméstica, por ejemplo, ha crecido en grados exponenciales, por ejemplo, ¿no? Los Ujú. niños están pasando mal, no Claro, saben ya. imagínense si estás haciendo cuarentena en un hogar abusivo, debe ser un infierno, pues. ¿Sabes? La mala noticia, la mujer que pasa por eso, o los niños que pasan por eso, el terror de la cuarentena no es el aburrimiento, como otros chicos que dicen, ay, ¿ahora qué hago? Y ese es su conflicto. Bueno, Claro. hablar de estos temas y ayudar a otros niños o a otros adultos a que se den cuenta que hay otra gente que realmente la está pasando mal, yo creo que me ayudaría un poco a leer, a ver, a tomar verdadera medida, dimensión de lo que de lo que estamos viviendo y quizás dar gracias a Dios de que esto no lo inventó la cuarentena. Nosotros ya veníamos mal como familia antes y la cuarentena lo que hace es exponenciarlo, ¿no es cierto? Así es, así es. Sí, sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Y sí, estuvimos conectados es el viernes pasado, creo, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Y una de las cosas que me quedó así de esa conversación que hubieron con pastores y todo, ¿no? Fue de que lamentablemente muchas iglesias, o sea, al venir estos siguen haciendo lo mismo, nada más que ahora por internet, ¿no? O sea, ese es el único cambio, ¿no? No sé si lo usaron de una frase, si recuerdas, ¿no? O sea, estamos Lo haciendo sé, lo sé. lo mismo, voy a hacer mi mismo culto, voy a hacer lo mismo todo, nada más que ahora online, ¿no? Y no nos damos cuenta de esto, ¿no? Pero quizás lo que tú dices es cierto, ¿no? Como que esto es algo que lo vamos, como cuando experimentamos cosas que no las podemos entender en el momento, no tienen mucho sentido, si no las entendemos ¿no? A los meses que pasaron, ahí recién se prende el foco, ¿no? Sobre todo yo me doy cuenta mucho esto, yo no sé si tú lo haces y en realidad no tiene nada de malo, ¿no? Pero muchos pastores a principio de año hacen su 2020, ¿no? Este es el año de la visión, este es el año de... a ninguno dijo, este es el año de la pandemia, o sea, se les pasó y son cientos, ¿verdad? Son miles. Menos mal que yo no lo hice, porque igual hubiera tenido que tragarme, como quien dice, ¿no? El orgullo de decir qué pasó, ¿no? Pero tú recuerdas enero, ¿no? Y diciembre, o sea, este es el año de no sé qué y el año de todas las cosas. Y yo no digo que Dios no les mostró áreas de repente que sí podían ser, ¿no? Pero entonces nos pasó. O sea, Sí. Dios no le mostró a ninguno el año de la pandemia, el año de la cuarentena, que yo sepa, ¿no? Ninguno lo vio. Más bien, tenemos que ir a profetas más antiguos que de repente sí hablaron, ¿no? De cosas que iban a pasar en los últimos tiempos, pero quizá como tú dices, lo que tú dices es bien cierto, bien, bien valioso. O sea, no es tanto tratar quizá de explicar, ¿no? O de sacar conclusiones ahora, si las vamos a sacar en algún día, pero no tanto ahora, ¿no? Sino quizá un poco A veces después. esa tendencia de querer explicar las cosas está muy vigente y se ve mucho como una forma de querer ayudar, pero a veces no, o sea, yo creo que muchas veces no ayuda. Estamos en un grupo, imaginemos que estamos en un grupo de 50 y dos de ellos han tenido un familiar cercano que ha muerto, porque esa va a ser la proporción, quizás más, 5 en realidad. Ajá. O 5 de ellos pueden haber muerto. El porcentaje es de algunos países el 10%, el 8%, el 3% en otros lugares y todo.
y uno dice, bueno, Dios nos ha librado, y esta persona dice, bueno, o sea, hay frases, yo creo que, o sea, ya no estamos hablando de que perdí el trabajo, ya no estamos hablando de que eh, me fue mal, estamos hablando ya de muerte, estamos hablando de situaciones muy fuertes en los que yo creo que hoy la prudencia va a marcar el corazón pastoral de la pastoral de la iglesia, ¿no? Debería de serlo, ¿no? Saber qué no decir, saber callar, aprender a Y es callar. difícil, algo, dominar la lengua es lo más difícil. Sí, sí, ¿no? Y sobre todo en nuestra cultura occidental en la que la palabra ocupa un lugar tan importante en lo que es la creación de conciencia, de noción. En otros lugares es más la observación, ¿no? En otras culturas se observa mucho más, se espera, se toma tiempo. Nosotros hablamos, explicamos, y en las iglesias mucho más todavía. Entonces, este va a ser un ejercicio al que Dios nos va a desafiar y espero que lo asumamos. Así es, así es. Bueno, Juan José, ya casi el tiempo se pasa rápido cuando se pasa bien, así que se ha pasado casi muy rápido, pero a ver, no por mi parte, pero yo quería que los hermanos de la iglesia te están escuchando. ¿Qué impresión tuviste tú de ellos cuando estuviste por acá en Lima? Otra vez no te hablo del pastor, porque el pastor yo lo conozco, pero de los hermanos, de la gente del ambiente, no sé, qué te gustó, qué no te gustó, no sé. No sé si no podría decir qué cosas no me gustaron. Me gustó mucho algunas cosas que por ahí intuí, pero no tuve oportunidad de verlas. Fui 2 veces, una vez cuando estuvo Gesiel y al año siguiente que estuve. Me gustó una cosa, por ejemplo, me gustó mucho que hubiera una iglesia en el centro histórico de Lima. O sea, me parece, a nivel simbólico, más allá de todo, a nivel simbólico, a nivel cultural, a nivel de a nivel de lo que se comunica socialmente, me pareció muy valioso. Me fascinó la idea de que no fuera un templo específicamente construido para eso, sino que se haya repensado un edificio que fue destinado para otra cosa. Eso me pareció muy urbano, me gusta mucho porque refleja creatividad, adaptación, una ruptura de parte de los concurrentes, de las personas que forman parte de la comunidad, sentir la presencia de Dios si mañana lo quieren hacer también en un restaurante. Pero yo creo que esas formas reflejan de que nosotros seguimos conservando poderosamente la idea de que es la presencia de Dios lo que celebramos, que somos iglesia, los seres humanos, y los edificios pueden cambiar, pero nosotros seguimos como evangélicos confesando que el templo del Espíritu Santo es la iglesia como seres humanos, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces me gustó esa creatividad de poder adaptar un lugar, de estar en un lugar céntrico. Y después lo que percibí fue multiplicidad étnica, que es algo que también me gusta, diversidad social, también vi gente de clase media, algunos un poco más alto quizás, personas que posiblemente eran bastante pobres, no sé, no pude charlar con todos. La diversidad generacional también me gustó. Sé que vos visitas bastantes iglesias y yo imagino que esto lo haces intencionalmente porque, y no por hablar mal, pero vemos que no es así. En el común de las iglesias suelen ser bastante excluyentes. Nosotros, entonces, trabajar sobre una comunidad tan diversa es un trabajo, porque el mundo está proponiendo exclusión, ¿no es cierto? Está proponiendo divisiones. Sí, y el clasismo acá sobre todo. Clasismo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno cultiva una fe de un Jesucristo con los brazos abiertos y todo, fascina. Y bueno, me gustó, no te voy a decir que esté en el centro de Lima, bien limeña, ¿en qué? En cuestiones idiosincráticas, no sé, y esto no es por discriminar otra vez, pero será porque yo estoy afuera y digo limeña, porque si estuviera en Huancayo diría ahí de Huancayo, no sé, pero claro. La idiosincrasia de la gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que más sí, son bien. Más introvertido, más ilustrador, ¿viste? Sí. Ahora tengo que decirte, no te había contado que ya no estamos en ese edificio. Seguimos seguimos en el distrito de Lima, pero casi ya al borde, ¿no? Hay más restricciones que yo creo que tú no las tienes en cuanto a cada vez ya cierran más los domingos el tránsito.
Y el plan es que Lima solo sea ya para caminar, o sea, ningún auto pueda acercarse, nada. O sea, ese es como Santiago, quizás de repente tú conoces, ¿no? Que hay muchas alamedas, están Sí. tratando de hacer eso. Así que tuvimos que, casi se incendia, no sé si viste las noticias, casi se incendia el edificio, se incendió al Sí, costado. esto lo vi. Ya, Comunicarme con ustedes entonces y no. hubieron algunas Sí, razones, pero así que bueno, ¿quién les quita lo bailado? O sea, ya lo vivieron, tuvieron que hacerlo. Es una cuestión claro, también no, de ser. claro, y la gente sigue siendo la misma. Así que eso es lo que tú dices, ¿no? Eso es lo que hace la iglesia, la gente, no el edificio. Así que muchas gracias, Juan José, encantado y la iglesia, estoy seguro que han estado muy felices de tenerte Bueno, ahora. No sé si tú quieres y despedirte. contarles que vos vas a estar el domingo en la mía. Ah, ok, confirmado entonces el No, domingo no, con tu sí, no iglesia. me digas que no vas a estar, pero No, ya sí, te sí, iba a yo contar. Ah, está separada, no puedo salir, además, no puedo salir, así que está separada la agenda. no te puedes ir a ningún lado. No, te Sí, agradezco gracias, mucho. Juan José. Toma este tiempo para que te puedas despedir, no sé, de los hermanos. Gracias a todos. Gracias por la bendición de poder comunicarme con ustedes de esta manera y ustedes conmigo también a través de ese chat y especialmente a Gustavo. Y bueno, espero que haya salido bien las cosas como para que me vuelvan a invitar, porque me encantó estar conversando No, con no, ustedes. perfecto, vamos Un a gusto. hacer nuestra agenda. Seguro, no, así lo digo de broma. Pero bueno, no va a faltar la oportunidad, esperando que pase esto, Dios mediante, pronto. Y si no es pronto, cuando pase, seguramente tendré el gusto de visitarlos otra vez, porque ha sido muy linda la experiencia y de visitar y alabar al Señor y ser edificado con ustedes. Así que, Gustavo, Vienes, gracias. usualmente vienes a Perú siempre por diciembre, por ahí, ¿verdad? Bueno, mis vacaciones son en enero. Entonces, bueno, las vacaciones de mi esposa y mías, porque ella trabaja y sus vacaciones son en enero hasta la quincena de febrero y las mías en la iglesia me las tomo en enero, entonces toda la familia va para allá. Pero en el año voy unas 4 o 5 veces, voy por otras cosas, a veces hago escala y me quedo un par de días. Bueno, ahora se ha suspendido todo, así que posiblemente hasta Claro, enero no vaya. vamos a verlo. Bueno, para que sepas, tú ves quizá que hay 50 y tantos conectados, pero están por familia, así que multiplícalo Claro, por claro. tres, así, y todos te están viendo, ha sido de mucha bendición. Muchas gracias, Juan José, saludos a la esposa, a los chicos, a la iglesia, y el domingo yo estoy conectado con ustedes. Perfecto, ahí nos vemos. Que Dios te Ok, bendiga y Dios te bendiga a todos. Gracias, ¿eh? ya, bendiciones, hasta luego.